Escuchas Radio La Clave 92.9. Se sabía que el expresidente Sebastián Piñera iba tarde o temprano a tener que transparentar cuál iba a ser la forma en que, en caso de ser elegido presidente de la República, iba a manejar sus activos, que se calculan, depende de si usted le cree a la revista Forbes o le cree a otros tipos a Bloomberg o a otros tipos de medidores de grandes fortunas, variarían entre 2.300 a 2.700 millones de dólares. Como ya el expresidente Piñera tuvo una participación en el gobierno como presidente de la República, y como tuvo ya que enfrentar este tipo de problemas, hay que recordar por lo menos dos cosas que, creo yo, motivaron al expresidente a hacer lo que hizo ayer. Es decir, antes de iniciar la campaña propiamente tal, mucho antes de llegar a las urnas, transparentar una fórmula que él ha diseñado para poder manejar sus activos, su fortuna, en caso de ser electo. Digo que las lecciones aprendidas son lo que se derivan de lo dicho por el expresidente ayer, porque recordaremos todos, cuando el expresidente Piñera ganó la vez anterior, mantenía una serie de acciones y mucha plata en su portafolio y se negó durante bastante tiempo a intentar enajenar alguna de esas acciones que tenían claros conflictos de intereses con la posibilidad de su gestión presidencial. Básicamente había tres que él trataba de mantener hasta el final, y así lo dijo además explícitamente: LAN Chile, Chilevisión y Colo-Colo. Las tres tenían múltiples formas de toparse con tomas de decisiones gubernamentales, tanto el Colo-Colo a través de Blanco y Negro, a través del Ministerio del Deporte, Chilevisión en todo lo que tenía que ver con el espectro televisivo, las concesiones y además su presencia ahí como una especie de segundo canal potencial de gobierno, cosa que no ocurrió, y LAN Chile porque es la empresa de línea aérea más importante del país y una de las más grandes de Sudamérica, y que tenía además, estaba en una serie de situaciones la presidencia de la República y el gobierno de definir cómo eran los criterios de competencia con otras líneas aéreas, y por lo tanto, después de alguna discusión, el expresidente Piñera se convenció, o lo convencieron, que era mejor vender su participación en esas empresas, y así lo hizo. Pero siempre quedó rondando la situación del resto de su fortuna y cómo esta plata iba a funcionar. Más tarde se generó un fideicomiso ciego que después, unos días o unos meses más tarde, se descubrió que abarcaban básicamente un tercio de su fortuna y solamente centrado en las inversiones en Chile. 2/3 de esa fortuna y todas sus inversiones en el exterior no formaban parte del fideicomiso ciego. Eso generó más tarde, estoy haciendo esto un recuento para que entendamos por qué se llegó a la inédita situación verbalizada por el expresidente ayer. Se llegó, repito, a situaciones como una inversión que se hace supuestamente sin que el expresidente lo supiera, por parte de su empresa Bancar, que estaba en ese momento a cargo de su gerente general y de sus hijos, en Exalmar, una empresa peruana que tenía posibilidades de formar parte de los territorios marítimos que estaban en juego en la Corte de La Haya, cosa que se conoció posteriormente, y eso generó un ruido que hizo al expresidente Piñera, que ahora en la segunda posibilidad que tiene de llegar a la moneda, prefirió que no sucediera lo mismo que sucedió la primera vez, y por lo tanto señaló que iba a generar un fideicomiso ciego, que ahí iba a estar todas las inversiones de
su persona y también la de su esposa Cecilia Morel. Además, señaló que sus hijos, que aparentemente tienen fortuna propia, porque así lo ha mencionado él, las platas de sus hijos, voluntariamente van a entrar en un fideicomiso ciego también, solamente con las inversiones que esos hijos tienen en Chile. No se sabe de las inversiones que tienen en el exterior, eso quedó fuera de este fideicomiso, y por lo tanto se avanzó, llamémoslo de esta manera, se avanzó bastante a la situación original de la primera vez que llegó a la moneda, cuando él se empecinaba en quedarse con una serie de empresas. Hoy día tomó la decisión de desprenderse de ellas a través de esta figura del fideicomiso ciego, incluir a Cecilia Morel, que tiene separación de bienes con él, y sus hijos llegar a la convicción de que tenían que ayudarlo, haciendo también un fideicomiso ciego exclusivamente por las inversiones que se gestan aquí en Chile. Dicho eso, sería interesante advertir que él tenía bastantes más opciones aparte de esta que hizo. De hecho, por lo menos varias personas señalaron que iba a mantener un problema, varias personas de su línea política señalaron que iba a tener un problema y que no estaba bien resuelto la situación patrimonial del expresidente Piñera con anterioridad. Por ejemplo, Harald Beyer, el 1 de marzo del año 2017, el exministro de Sebastián Piñera y director del CEP, señaló que el expresidente Piñera no ha resuelto bien el tema de sus negocios, dijo. Tiene dos opciones, dice Harald Beyer: tener un fideicomiso ciego absoluto administrado por una institución internacional que no tenga ninguna relación con él, y la otra es tener plena información. Y son interesantes las dos opciones, porque en una agrega Harald Beyer la posibilidad de que el mandatario, que tiene que mover las platas del presidente a través de este fideicomiso ciego, no sea chileno, sino que sea una entidad internacional. ¿Y por qué esa discriminación en términos de el país? En gran medida porque las personas con muchos recursos en Chile son pocas, y se conocen y se encuentran y se topetean en prácticamente todos los eventos culturales, sociales, y por lo tanto las posibilidades de vigilar si es que acaso se producen contactos, se traspasan informaciones entre el mandante y el mandatario en las mil oportunidades de contacto que tienen, es muy difícil, muy complejo, y mueve a la suspicacia, y por lo tanto no le sirve tampoco al expresidente el que estén siempre sospechando de él porque se encontró en un matrimonio con una de las personas que tiene la cartera de inversiones de parte de su fideicomiso, o se encontraron en visitas en el Palacio Presidencial, como también ha salido, o viajaron juntos, o se toparon en el extranjero, en fin, porque son personas que tienen una tendencia a toparse muy seguido. La alternativa, decía, era dárselo a una institución internacional que maneje fideicomisos ciegos en términos formales, que tenga reglas claras al respecto y que minimice la posibilidad de contacto. Bueno, no fue esa la opción que escogió el presidente Piñera, porque no sabemos exactamente quién va a ser su mandatario, pero aparentemente serían firmas en Chile, según lo que yo tengo entendido, salvo que él anuncie posteriormente que lo va a hacer con una firma internacional. Y la segunda es tener plena información, que todo el mundo sepa dónde está la plata y que todo el mundo sepa que esa plata, cómo se ha movido. Eso es exactamente también lo que propuso el Consejo Anticorrupción, conocido como la Comisión Engel. La Comisión Engel, en su página 62 y por la unanimidad de sus miembros, dictó una serie de fórmulas para poder hacer fideicomisos ciegos. Y lo que propone la Comisión Engel es que para personas que tengan muchos recursos y que vayan a postular a cargos públicos, lo que proponen es tres cosas muy prácticas. Una, que se establezcan parámetros objetivos para todas aquellas autoridades o funcionarios públicos que por ley deban celebrar fideicomiso. Esto significa que no dependa de la voluntad del mandante cómo se va a hacer el fideicomiso, sino que haya reglas para hacerlo. En segundo lugar, que se establezca
fideicomiso diversificado como la mejor herramienta para distribuir los recursos durante su momento en el gobierno. ¿Qué significa un fideicomiso diversificado? Eso significa de que tú colocas toda tu plata en muchas empresas y con muy poquita participación en cada una de ellas, de tal forma que tengas muchísimos huevitos en muchas canastas. Y que esas empresas donde está la plata del funcionario público con muchos recursos sean empresas conocidas y se pueda seguir su acción. Por ejemplo, que se disponga dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos chilenos, las empresas principales, 20 principales empresas del IPSA, un ranking que se puede hacer con las principales empresas del mundo de 5 o 6 distintas bolsas de valores que son transparentes y conocidas, se ponga un poco ahí en cada una de ellas para que todo el mundo sepa dónde están las platas del funcionario público y, por lo tanto, se genere una mucha mayor transparencia. Es cierto, esta fórmula hace que se gane menos plata de la plata que uno puede ganar especulando, invirtiendo, pasando, sacando platas de un lado para otro de acuerdo a oportunidades que se avisoran. Pero lo que permite es que nadie dude que no se usa esa plata durante la gestión del funcionario público en el gobierno para ninguna otra cosa que no sea mantener un crecimiento vegetativo de acuerdo a intereses mínimos y no tratando de maximizar la oportunidad de negocio que se tiene mientras se es funcionario público. Digo que esta es una interesantísima opción que, bueno, desechó el expresidente Piñera con su información de ayer. No va a ser un fideicomiso diversificado, porque la comisión Engel estaba constituida por muchísimas personas y era muy transversal. Estaba, por supuesto, su presidente, Eduardo Engel, pero estaban también Benito Baranda, estaba Álvaro Castañón, de la Fundación Ciudadano Inteligente, estaba Rosana Costa, que fue directora de presupuesto del propio presidente Sebastián Piñera, Vittorio Corvo, otra persona que también es una persona muy respetada en la centro derecha por sus decisiones técnicas, el abogado Alfredo Echeverri, la abogada de la Universidad de Chile, presidenta del Colegio de Abogados desde el año 2011, Olga Feliú, una persona también de derecha, Claudio Fuentes, José Andrés Murillo, Andrea Repeto, la economista, Manuel Riesco, Marcela Ríos, Lucas Sierra, también del CEP, Agustín Esquella, Paulina Veloso y Daniel Sobato Gareto, por lo que había en estas personas, muchas de ellas, 3 de ellas por lo menos que trabajaron en el gobierno del expresidente Piñera, había una unanimidad de parecer que la mejor fórmula para poder despejar este tema era este mecanismo del fideicomiso diversificado que, bueno, aparentemente no fue el escogido y por lo tanto no debe extrañar de que haya una mayor vigilancia o una mayor se haga más tema de esta situación que, como dijo Harald Beyer, no ha sido todavía bien resuelto. Y ayer también el expresidente Piñera aprovechó de ser interrogado en el marco del caso Bancart en su calidad de imputado durante 3 horas, con lo que despejó esa otra arista que hace rato que él venía pidiendo que fuera interrogado por el fiscal a cargo, el fiscal Guerra, y finalmente se supo anoche que había estado durante 3 horas frente al fiscal para ser interrogado respecto de esta situación del caso Bancart, que tiene varias diferentes ángulos, entre las cuales está Exalmar, hay otras varias que tienen que ver con intervenciones para solicitar fondos a empresas que finalmente terminan pagando bonos a ejecutivos del canal Televisión. Todo eso aparentemente pudo resolverlo el expresidente Piñera en un solo día, decir cómo iba a distribuir sus dineros, si acaso es elegido presidente de la República, y por fin poder ser interrogado por el fiscal Guerra en el caso Bancart, tal cual ocurrió ayer. Por lo menos ahí hay una gran diferencia respecto de la primera vez que el expresidente era candidato, donde la primera vez él consideraba que muchas de estas cosas que hoy hizo eran innecesarias, no tenía por qué hacerlas,
pagó un precio, sin duda, en imagen por eso, y creo que está intentando corregir las cosas y habrá que ver si es que son suficientes lo que dijo para poder despejar la duda sobre su relación entre posibilidades de acceder al gobierno y posibilidades de continuar haciendo sus negocios. Soy Fernando Paulsen, damos comienzo a Combinación Clave. Muchos hablan.